Muy buenas y bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de producción musical. Hoy vamos con un vídeo poco usual, porque hoy voy a hablar de un estilo que no suelo trabajar. Y en concreto voy a hablar de un tema que ya habréis visto en el título seguramente, y es el nuevo tema de Shakira con Rauw Alejandro. A ver, de Shakira conozco bastantes temas, pero sí que es verdad que de Rauw Alejandro conozco alguna cosita, también me he documentado un poco para este vídeo, y muchos os preguntaréis, Fer, si tú eres bastante rockero, tú lo que trabajas normalmente es rock, es metal, y también he trabajado jazz y también he trabajado funky, vale, sí, he trabajado géneros en general, pero sí que estoy bastante centrado en rock y en estilos así. Pero veo súper importante estar informado de la música que realmente está funcionando, música más popular, porque al final es un reflejo de lo que está gustando hoy en día, a lo que es la gente en general, y algunos pensaréis, sí, seguro que estás haciendo este análisis para conseguir un poco de visibilidad a través de un artista reconocido y de esta forma conseguir que más gente me conozca y que le pueda interesar mi contenido. Pues no, que va, si eso no lo hace nadie, ¿no? Bueno, un poco sí, pero que nadie se entere. Pues bueno, ¿os parece interesante? Pues vamos con la intro y hola, soy Fer Aslanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo sobre todas estas cosas de la música más viral. Vamos a sacar todo lo que podamos para aprender muchísimo. ¡Dentro intro! Como siempre os digo, me ayuda mucho que comentéis, que os suscribáis y que compartáis, que es importantísimo. ¿Por qué he hecho esto así? Porque os sonará seguramente este efecto, que es el autotune, pero no solo es el autotune, tiene algunos efectitos extras, hemos multiplicado la voz, hemos hecho alguna cosa extra, y así hay un montón de filtros, y es que esta es una forma en la que actualmente se trabaja bastante la voz. ¿Y qué es lo que pasa con la música? Pues que me estoy dando cuenta que cada vez hay menos instrumentos. Que por un lado esto nos beneficia. Que Rosalía, por ejemplo, sea muy popular y esté funcionando perfectamente su último disco, pues en realidad nos ayuda a todos. Porque es música bastante minimalista, muy abierta, producciones un poco extrañas, mucho filtro, pero a la vez está muy bien, la mezcla está muy bien, la voz se escucha perfectamente. Y veo que esta tendencia cada vez va más y más calando en la música popular. Porque, por ejemplo, antes estaba muy influenciada por el rock y en producciones anteriores veíamos baterías naturales, veíamos solos de guitarra, veíamos, en definitiva, producciones que se acercaban un poco más a la música rock, incluso al heavy metal en muchas ocasiones. Pero hoy día cada vez pasa menos esto, porque vemos que la influencia viene más del trap y de músicas más minimalistas, en las que la base prácticamente es la percusión, el bajo y algunos efectitos. Pero bueno, no me quiero liar más, vamos al ordenador y vamos a ir haciendo ciertos análisis que creo que nos van a ayudar bastante a poder componer canciones que suenen tan exitosas como esta nueva de Shakira, aunque como puedes imaginarte, aunque hagas una canción que suene exactamente igual o muy parecida a una que está teniendo millones de visualizaciones, ventas y demás, eso en ningún caso te va a asegurar el éxito. Pero bueno, vamos al ordenador. Vamos allá. Vale, ya estamos por aquí y vamos a escuchar un poquito a ver qué tal suena esto. Como vemos, empieza de una forma muy minimalista. Tenemos un sinte que suena muy agradable. Vamos a escucharlo. Además tenemos como un efecto que expande. Vamos a escucharlo y fijaos bien en esto. Tenemos un sonido un poquito más percusivo para generar la melodía y luego tenemos esa expansión que tiene pinta de ser otro efecto que está sumado generando esa expansión estéreo, además de que lleva mucho efecto de reverb. Y ahora entra la voz. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Si os fijáis, en la voz se reconoce que es Shakira, pero estamos justo en un punto en el que casi es todo afinación, porque sí que se llega a reconocer la voz, pero sí que tenemos mucha afinación. Y es que aunque estemos trabajando un estilo bastante actual, con unas influencias muy actuales, la voz de Shakira es muy personal, con lo cual no se le puede poner directamente un autotune que destroce su voz y que no sea su voz. Si nos cargamos totalmente su vibrato y su forma de cantar, vamos a cargarnos su personalidad. Y obviamente en un artista tan reconocido es algo que deberíamos de intentar controlar. Vamos a escuchar la voz por sí sola, que la tenemos por aquí. A ver. Por completarte me rompí en pedazos. Tenemos la parte inicial, que es totalmente natural, y luego de repente... Por completarte me rompí en pedazos. Vemos que el pedazos, ahí sí que vemos que está totalmente afinado, pero la parte anterior está bastante natural. Me lo advirtieron pero no hice caso. Tiene un poquito de proceso, pero sí que se mantiene ese vibrato que hace que sea Shakira. Pero luego llegamos a esta parte de aquí. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso.
Y a partir de aquí vamos a notar que está súper afinado. Esto prácticamente parece un instrumento virtual. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero. Ahí ha desaparecido totalmente el vibrato. Vamos a analizarlo, vamos a ver esa parte, por ejemplo, a ver qué tal está a nivel de afinación. Obviamente esto está totalmente afinado, pero bueno, vamos a ver cómo lo veríamos con Vari Audio o con Melodyne. Bueno, vamos a verlo con Vari Audio. Vemos que está totalmente aplanada. Vemos esta nota que no es natural. Tú normalmente haces una nota o estás cantando un tono y no cantas tan recto, porque no es humano, no es natural. La gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Sí que vemos que hay cierta afinación, está todo bastante afinadito, pero ahí obviamente vemos que está totalmente llevado a la nota. Luego vemos la transición, que esto obviamente es un efecto buscado. Podría ser autotune o podría ser algún otro similar, pero bueno, es un efecto bastante buscado y que hace que suene como a instrumento. Hay una cosa que me hace pensar y es que habrá un momento en el que será más fácil un instrumento virtual convertirlo en una voz, es decir, coger un instrumento y hacer la melodía y meter solo las sibilantes para que se convierta en una voz, que al revés. Porque es que es eso, últimamente veo efectos que están tan procesados que prácticamente es un instrumento virtual. En este caso tampoco es tan exagerado, ¿vale? Tenemos la voz muy aplanada, luego además tenemos una voz muy controlada a nivel de frecuencias. Vamos a verlo, porque también tenemos como muy filtrada la señal. Vamos a abrir un analizador, por ejemplo. Abrimos el Pro Q3 y vamos a ver. Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Vemos que a partir de aquí, más o menos, de 240 Hz, que es bastante, está todo filtrado hacia abajo. Sí que hay algo de información, pero prácticamente nada. La voz está por ahí arriba y con mucho brillo. Además, se nota que tiene saturación. Si nosotros cogemos la voz y directamente le ponemos un paso alto, pues lo que vamos a estar haciendo es recortar las frecuencias graves, pero no vamos a conseguir ese sonido. Para eso necesitamos cierta saturación, porque encontramos que la coloración tiene cierto carácter que suena como valvular, como a roto, como a distorsión. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sí que miel. ¿Notáis ese brillo armónico? Pues ese enriquecimiento no lo hemos logrado dándole frecuencias altas. No hemos ecualizado directamente, lo que hemos hecho ha sido generar saturación y esa saturación es la que ha generado ese brillo en frecuencias altas y esa presencia. Obviamente tenemos que llegar a ese punto en el que la saturación no llegue a notarse demasiado, pero sí que esté generando ese calor y esa riqueza. Seguimos. Luego otra cosa que os comentaba es el tema de la base. Estábamos viendo la intro que era bastante sencilla, pero es que en cuanto entra la voz es aún más sencilla. Esa es la base de inicio, pero es que no creáis que hay muchos más instrumentos cuando entra la caña. Vamos a seguir. Llegamos al estribillo. Bueno, esto sería el puente, que ahí sí que escuchamos como que tenemos un bajo. Un bajo sintetizado. Luego sí que tenemos ahí unos efectitos, están bastante chulos. Como veis es todo bastante minimalista. Tenemos el arreglito y luego tenemos el bajo. Parece que hay como una especie de percusión súper sutil y súper lejana, que aquí en este punto se oyen un poco. ¿Habéis escuchado como algo súper lejano? Y luego aquí entraría ya el estribillo, que se supone que es donde más peso tenemos en la canción. Y sin embargo, tenemos esto. Tenemos un rollo muy chill out, una percusión bastante sencilla. Vamos a escuchar solo la percusión. Como escucháis, a la vez que la caja, en este estilo es bastante común, tenemos como una palmada, unas palmas, y además tenemos muchísima saturación en la caja, que nos recordaría a la típica percusión que se suele utilizar en estilos más urbanos, porque en realidad es como una percusión de reggaetón, pero llevada a este rollo más chill out. Y vemos que si discriminamos, por ejemplo, la percusión, tenemos como una guitarra haciendo un arreglo
poco funky, una guitarra muy limpia. Vamos a escucharla otra vez. ¿Escucháis? Es como un arreglo así bastante funky, y la verdad es que parece que es como una reminiscencia a lo que era antes Shakira, porque antes era bastante rockera, incluso los primeros discos eran bastante rockeros. Pop, pero pop rock. El bajo también se ve muy sintético, obviamente estamos en estas influencias actuales. Luego tenemos algunos efectos tipo dubstep, que también están bastante chulos. Todo súper sutil, son realmente puntos muy concretos. Y vamos a escuchar la voz. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Seguimos con el mismo rollo, tenemos una voz muy filtrada, con mucha saturación, y además tenemos pues esa afinación, en este caso, para que se reconozca que es Shakira, pues no está realmente muy bestia, y sí que se llega a reconocer su timbre y su voz. Eso no me cabe duda. Con tu papel. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. Ahí seguimos notando bastante el efecto de afinación, pero, como ya os digo, no se nota excesivamente. Vamos a ver qué es lo que hay ahí, porque como vemos es que prácticamente no hay base. Tenemos como un efecto de delay, reverb, muy envolvente. Esta guitarra, que también tiene pinta de ser instrumento virtual. Es como una especie de guitarra, bajo. Y luego vamos a la parte en la que entra Rauw Alejandro. Y aquí aún vamos a ver que la base es más escueta aún, porque vamos a escuchar. Hablándote claro, no te necesito. Solo hay percusión y unos efectos de fondo. Igual que al principio, que están como esos efectos envolventes, pero si escuchamos solo la base. Veis que prácticamente es solo percusión. Es que parece que no hay ni bajo ahí. A ver. Pues como veis, algo súper sencillo, y la voz de él, pues obviamente súper afinada, porque él ya parte de ese sonido. Así como Shakira tiene una carrera más larga, en la que había otras tendencias y la voz era mucho más natural, pues Rauw Alejandro directamente ha entrado en este mundillo con su voz súper afinada y con ese efecto. Entonces su voz natural prácticamente no existe. Entonces, su voz forma parte de esos efectos. Hablándote claro, no te necesito. Como veis, tenemos el mismo proceso de voz, una voz bastante filtrada, con mucha saturación, muchos armónicos y luego además muchísima afinación. Luego tenemos esos arreglitos que está Shakira por ahí de fondo también. Y vemos que la base es súper escueta. Tenemos algunos efectitos, unas voces, unas reverbs invertidas por ahí, efectitos varios, pero lo que es la base es súper escueta. Vamos a entrar, por ejemplo, en esta parte, como veis también, ahí hay como una especie de teclado bajo. Volvemos a entrar con el sonido de la intro, solo que en este caso sí que tenemos un bajo, tenemos un poquito más de peso, pero vamos, básicamente poquita información en todo momento. Y luego entramos al estribillo final, que es donde tenemos otra vez la base en la que tenemos más información y aún así es poquita información. Vamos a quitar la percusión. Al final, la complejidad de todo este tipo de producciones reside mucho en con poco conseguir que funcione perfectamente. Y nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo, que os haya gustado este vídeo. Y por cierto, si queréis que analice alguna banda o alguna canción o algún artista, dejádmelo en comentarios y si apoyáis este vídeo, pues haré más análisis de este estilo. Nada más, lo dicho, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto!